Hoy vengo a hablar de algo que duele pero que también da morbo. Esos juegos que prometieron el cielo, nos vendieron el hype más grande del año y al final fueron un bajón monumental. El 2025 pintaba ser un año histórico en los videojuegos, pero estos juegos fallaron. Este año nos dejó algunas de las mayores decepciones que recordamos en mucho tiempo, juegos que llegaron cargados de promesas y acabaron cayendo como un castillo de naipes. Y para entender este vídeo solo hace falta repasar cómo empezó el desastre con Avowed, un RPG que se vendía como el regreso épico de Obsidian, un mundo gigantesco lleno de decisiones y una historia profunda, pero acabó siendo un paseo bonito, sí, pero vacío. Todos estábamos hypeados con Avowed como el nuevo RPG que iba a romperla. Gran mundo, historia profunda, decisiones serias, la usual promesa de Skyrim Killer. Pues al final resultó más como está bien, supongo, y eso duele cuando lo que esperabas era con ansias. Primero, vamos a hablar de la historia. Muchos sentimos que no había prácticamente nada épico que contar. O sea, sí, hay historia y lore, pero cuando se juega no pega golpes de emoción ni te engancha como otros RPGs legendarios. Los diálogos incluso se sienten un poco flojos o redundantes, con personajes secundarios que no te han dejado marca ni para bien ni para mal. Luego está la sensación del mundo. Sí, el mapa es grande y puedes explorar montones de lugares, pero cuando llegas a muchas de esas zonas, se siente vacío. Pueblos enormes que parecen postales sin vida, NPCs que casi no hacen nada interesante, y esa sensación de que el juego no tiene alma grande ni vibra propia. Y sí, el combate está ahí, es entretenido por momentos, pero termina siendo bastante repetitivo, y no tan profundo como uno querría para un RPG de este calibre. En vez de sentir que tu habilidad o decisiones importan, a veces parece que todo depende de los números de tu equipo. Además, el final fue otra razón grande por la que mucha gente se quedó decepcionada. La historia parecía que iba a explotar hacia un megaclímax, y al final fue como alguien que te rompe un globo con un solo pinchazo. No fue malo, pero no fue épico. Luego llegó Disorder, que intentaba colarse en el hueco de los hack and slash visualmente potentes. La sensación general con Disorder fue un poco así como cuando te prometen una peli de acción brutal y te dan una sitcom mala. Tenía algunas cosas bien, pero a nivel general se sintió barato, descoordinado y sin ganas de destacar de verdad. Primero que nada, mucha gente lo empezó comparando directamente con otros juegos más pulidos como Steral Blade, y ya ahí perdió puntos. Lo que para algunos era un intento de ser cool terminó siendo visto como una copia barata sin nada propio. El combate en Disorder es otro tema. Se siente rígido, lento y un tanto aburrido después de poco tiempo. La idea de un roguelike dungeon crawler con combates intensos está súper bien, pero la ejecución se quedó corta, entonces terminas más frustrado que emocionado. Y eso, unido a enemigos que parecen clonados entre sí, hizo que mucha gente pensara, ¿y esto era todo? ¿Y la historia? Ahí fue donde muchos pegaron un facepalm. La localización y narrativa eran tan simples y mal traducidas que más que daban risa que otra cosa. Intentaban dar peso a un drama de recuerdos y trauma, pero la forma en que se contaba no lograba enganchar a nadie. Algunos incluso decían que parecía que faltaba pedazos de historia, como si hubieran recortado partes y te las hubieran vendido como si nada. Y por si fuera poco, el desastre siguió con House of Dead 2 Remake, un clásico que solo tenía que respetar su esencia, darle un lavado de cara y listo. House of Death 2 es uno de esos clásicos de arcade que la gente recuerda con cariño porque era divertido, exagerado y caótico, incluso con sus voces chuscas y esa vibra tan malo que da risa. La nostalgia por este juego es real, y cuando anunciaron un remake moderno, muchos pensamos, ok, esto va a ser brutal. Pues no, no lo fue ni de lejos. Primero que nada, los gráficos. Muchos esperábamos un lavado de cara que realmente modernizara el juego y lo hiciera visualmente actual, pero lo que recibimos fue un desastre. Texturas feas, iluminación que a veces te deja ver sin nada en pantalla, gráficos que parecen más de portátil viejo que de una consola nueva, y eso cuando no parece directamente hecho sin ganas. Una decepción visual gigante si lo comparas con lo que prometían. Y ahora empieza la sensación del juego. House of Death siempre fue sobre apuntar rápido, reventar zombies, recibir retroalimentación inmediata y que todo fuera frenético. Este remake sin light gun, o sea, sin pistola. Jugar con un control normal se siente pesado, impreciso y torpe.
Tienes que estar ajustando la sensibilidad y controles como si fueras a programar un satélite solo para que funcione medianamente bien. Y aún así, nunca se siente pulido. Y ya ni hablemos del doblaje y el sonido. El original tenía voces tan malas que eran parte del encanto. Aquí intentan modernizar eso, y lo único que logran es que suene simplemente flojo y sin carisma. Y por si no fuera suficiente, Splitgate 2 apareció como la gran evolución, pero dejó de lado lo que hacía especial al primero. Mucha gente pensaba que Splitgate 2 iba a ser la secuela perfecta del juego original que mezclaba Halo con portales tipo Portal, y tenía ese toque loco y fresco que hacía que las partidas fueran súper divertidas. Era como el FPS que por fin hacía algo nuevo. Pues al final no, la secuela llegó con un hype tremendo, mucho ruido y al final poca sustancia. Primero que nada, la presentación en el Summer Game Fest fue un desastre épico. En vez de hablar del juego, el director salió con una gorra con la frase "Make FPS Great Again", claramente intentando hacer un meme medio político para llamar la atención, y solo logró que la comunidad se enfadase y se distrajese de lo que realmente importaba, el juego. Y ya con el juego en mano, la gente empezó a jugar y ahí empezaron los problemas de verdad. Splitgate 2 intentó incluir un montón de cosas nuevas, clases, modos Battle Royale, sistemas tipo servicio en vivo, pero muchas de esas ideas no estaban bien pulidas y terminaron restando más que sumando. Por ejemplo, el modo Battle Royale era inconsistente y no aprovechaba bien los portales, que era la gracia original del juego. La sensación fue como jugar otro FPS más del montón, con mecánicas que a veces parecían sacadas de Halo o Apex, pero sin llegar a nada memorable. Y eso frustró a los fans del primer título, que esperaban algo más único y creativo. Y la misma caída sufrió Mario Kart World, que prometió un mundo abierto que sonaba impresionante hasta que te dabas cuenta de que era enorme, sí, pero vacío, sin ritmo, sin alma y sin el caos frenético que define Mario Kart desde siempre. Esta era la primera vez que Mario Kart tenía un mundo abierto real. Podías ir de un punto a otro sin pantallas de carga, 24 jugadores a la vez, y ese rollo de exploración grande tipo Forza Horizon, pero con el toque Mario. Sonaba brutal, ¿no? Pues la realidad fue como más ok, pero no tanto. La idea del mundo abierto está guay sobre el papel, pero mucha gente sintió que estaba vacío y sin chispa, como si hubieras metido un mapa enorme y no supieras por qué estás ahí más que para aburrirte un rato. Esa sensación de sin alma fue un golpe duro para los fans del Mario Kart clásico, que estaban acostumbrados a carreras rápidas y adrenalina constante. Y es que la esencia de Mario Kart siempre ha sido competir en circuitos de 3 vueltas, con ítems locos que tira a la gente por los suelos, y mapas que tienen personalidad propia. Este Mario Kart se fue por la tangente de que el rollo open world, y eso rompió el ritmo frenético que todos amamos. La gente incluso extrañó cosas básicas como el modo 200cc, que ni vino de lanzamiento. Y el online, pues otro drama. Tras un parche, el sistema de selección de pistas cambió y prácticamente te obligaba a hacer carreras tipo intermisión, cruzando el mundo en vez de circuitos clásicos. Y eso enfadó a la comunidad, porque quitaba lo que realmente molaba del online competitivo. Y después llegó Lost Soul Aside, quizá el golpe más doloroso porque llevaba más de 10 años en desarrollo. La historia de Lost Soul Aside es casi tan loca como su juego, un proyecto que comenzó hace más de una década, hecho prácticamente por una sola persona y con la ayuda de Sony al final. Y aún así, cuando por fin salió, la comunidad se quedó como ¿y esto es todo? La gente esperaba un juegazo épico al nivel de Final Fantasy o Devil May Cry, con una historia profunda, personajes memorables y combates inolvidables. Y en vez de eso recibimos algo que a ratos sí es guay, pero que por lo general se siente a medias. En serio, el combate es una de las pocas cosas que muchos sí celebraron. Rápido, visualmente impactante y bastante técnico, con bosses que pueden darte buenas palizas. Eso está chulo, pero la narración y los personajes se sienten súper genéricos, como si todo lo demás hubiera quedado en segundo plano. Y claro, con tanto tiempo de desarrollo uno pensaría que la historia o las escenas cinematográficas serían legendarias, pero muchas veces resultan rígidas, mal actuadas o simplemente raras, con diálogos forzados que no conectan nada. Además, la presentación técnica tampoco ayudó. Performance irregular, escenarios que se sentían un poco cosas y pasillos, animaciones algo anticuadas, y detalles que te hacen pensar, uff, esto parece sacado de otra generación. Con todo ese hype acumulado durante años, pues claro, duele.
Y lo mismo pasó con Mortal Kombat Collection, que se suponía que debía ser un regalo para los fans, y terminó siendo un emulador caro con input lag, fallos online y un rendimiento digno del 2010. Los que jugamos este juego esperábamos una experiencia retro pulida y cuidada, algo que no solo juntara los juegos clásicos, sino que los hiciera jugables de una forma moderna sin problemas. Pues no, desde el principio muchos se quejaron de que el juego tenía un input delay brutal, o sea, presionabas un botón y el juego tardaba en reaccionar. En un Mortal Kombat eso es como jugar a la ruleta rusa con un control lento, especialmente en consolas como PS5. Ese retraso era tan evidente que la gente no podía encadenar combos ni reaccionar a ataques rápidos como debería. Y no fue solo eso, el online también estaba roto. No había salas para jugar con amigos, matchmaking con problemas, y ningún sistema decente para hacer torneos, o simplemente pasar el rato con colegas. ¿Y para qué quieres una colección de Mortal Kombat si no puedes viciarte con tus amigos? Y Echoes of the End intentó sorprender con magia, puzzles y paisajes épicos, pero lo que recibió la gente fue una experiencia lenta, torpe y llena de problemas técnicos. Te traen un juego que promete ser el God of War nórdico mágico, con una historia profunda, paisajes épicos, puzzles inteligentes, magia inteligente y combates emocionantes, y al final resulta que solo algunas cosas funcionaban bien, pero el conjunto no pega lo que prometía. Echoes of the End venía con bastante hype por su ambientación inspirada en lugares como Islandia, la idea de magia y una protagonista fuerte, pero al jugarlo mucha gente se quedó con la sensación de meh, y es normal. Primero está el tema del combate. En teoría querían algo emocionante, con magia y espadas, pero en la práctica se siente torpe, poco fluido y repetitivo. La cámara y el sistema de fijar enemigos son tan raros que a veces peleas más con la cámara que contra los monstruos, lo cual rompe la sensación de wow que uno esperaba. El juego tarda muchísimo en calentar. Si tienes que esperar hasta la mitad para que los puzzles y la historia realmente empiecen a molar, te pasas las primeras horas pensando si has tirado el dinero a la basura. Muchos opinan que el juego solo empieza a tener sentido como aventura interesante a partir del capítulo 5 de un total de 10. Casi igual le pasó a Assassin's Creed Shadows, que prometía la entrega definitiva en Japón, pero rompió el ritmo clásico con misiones repetidas, un mapa precioso pero sin vida, y mecánicas que se sienten más recicladas que revolucionarias. Cuando Ubisoft sacó Shadows, mucha gente pensaba, por fin, un Assassin's Creed rompedor con Japón feudal, sigilo brutal y una historia épica. Y sí, el juego tiene cosas guapas, el mundo se ve precioso y algunas mecánicas nuevas están chulas, pero las expectativas se estrellaron duro contra lo que realmente entregó. El mayor problema fue que muchas ideas se quedaron a medias, cosas que prometían ser épicas acabaron sintiéndose descuidadas o repetitivas, como si Ubisoft hubiera dicho, ya está, así vale, sin pulir lo importante. Por ejemplo, a nivel narrativo y estructural, Shadows tiene tanta gente y tantas misiones que a veces te pierdes en el mapa, sin sentir que realmente estás viviendo una aventura memorable. Al final sientes que haces lo mismo una y otra vez, misiones que se parecen muchísimo y mundo que, aunque bonito, no respira, es decir, no tiene vida propia ni te engancha a los NPCs u historias secundarias como si pasaba en otros Assassin's Creed. Además, aunque su combate y sigilo mejoran algunas cosas de la saga, hay quien siente que todo suena como más de lo mismo. Puedes spamear botones o hacer lo básico y no pasa nada espectacular. O sea, parece que Ubisoft puso chicha técnica, pero no supo conectar eso con diversión profunda. También hubo polémica con otros temas, las microtransacciones dentro del juego, el crossover con Attack on Titan, que fue criticado por no tener contenido realmente interesante, y que incluso te empujaba a comprar trajes con dinero de verdad, en lugar de darte algo chulo por jugarlo. Esa sensación de pay to win o pay to look siempre hace ruido y cansa a la comunidad. Y para rematar este vídeo, terminamos con Vampire the Masquerade Bloodline 2. La historia de este juego empieza con mucho hype acumulado durante años y años, porque el primer Bloodlines de 2004 se volvió un clásico de culto con un montón de narrativa fuerte, elecciones importantes y RPG de mundos oscuros que te hacía sentir dentro de la mascarada. Entonces, imaginar una secuela en pleno 2025 tenía la peña rezando para que fuese el RPG vampírico definitivo. Pues no fue así ni de cerca. Primero que nada, muchos pensaron que simplemente iban a jugar a Bloodline 2 y sentir esa magia del original, y en vez de eso se toparon con una experiencia que no se sentía ni como juego de rol profundo ni como secuela legítima. El combate y las mecánicas RPG son bastante básicos, la progresión es floja,
y muchas de las decisiones que haces no se sienten como lecciones reales, sino como simulaciones que no cambian de hecho nada. Luego está el tema técnico. Bloodline 2 llegó con bugs, rendimiento raro y misiones que parecen recorridos repetitivos por áreas sin vida, como si hubieras entrado a explorar la versión aburrida de Seattle en vez de un mundo vampírico lleno de conspiraciones. La ambientación todavía tiene su punto, pero muchos sintieron que el encanto gótico se fue en el tráiler, porque el juego en sí no te da nada de esa tensión o identidad fuerte que todos queríamos. Además, la secuela tardó una eternidad en salir, cambió de desarrolladores y perdió parte de su visión original, hasta transformarse en algo más lineal y menos RPG de lo que se esperaba. Eso rompió la ilusión de quienes imaginaban un Bloodlines moderno con árboles enormes de personalización, decisiones que realmente importaran o un mundo que responda a tus actos. Y así terminamos este repaso al 2025, un año que nos dejó momentos increíbles y también unos cuantos bochornos que todavía duelen. Algunos de estos juegos prometían haber sido auténticos bombazos, pero al final se quedaron en promesas rotas, parches eternos y oportunidades desperdiciadas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas, y déjame en comentarios cuál de estas decepciones te dolió más, o si hay alguna que no he mencionado. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.